tengo el gusto de presentarles a Javier Rojas, uno de mis compañeros en el área de vinculación con autoridades federales, locales, delegacionales y enlace con gobierno, y también darle la bienvenida al titular de nuestro instituto, el licenciado Juan Armando Ruiz Hernández. Él es un líder del movimiento de la discapacidad en México, es un abogado muy notable. A su iniciativa se deben muchas de las leyes que ahora protegen los derechos de las personas con discapacidad. Tiene una maestría en ciencias penales, tiene varios diplomados en Francia sobre derechos humanos, y además es el primer deportista paralímpico de invierno en México. Es la cabeza de nuestro instituto, y bueno, mejor dejo que hable él para comenzar esta sesión. Bienvenidos. Gracias, buenas tardes a todos, bienvenidos. Pues bien, para nosotros es un orgullo el que puedan estar ustedes aquí compartiendo estos conocimientos que van a impartir mis compañeros. El tema de hoy es sumamente importante porque aquellos que van a trabajar a favor de la igualdad y la no discriminación, pues tienen que saber que el primero de los grupos que más es discriminado es precisamente las personas con discapacidad. Y esta discriminación, que es una conducta que viola el derecho a la igualdad, en el mayor de los casos se lleva a cabo por la ignorancia, porque muchas de las personas no conocen cuáles son los derechos de las personas con discapacidad, y porque en sí la mayoría de las personas no conocen qué son los derechos y qué es el principal derecho, que es el derecho a la igualdad, que se conoce como el bien jurídico protegido. La igualdad a la que todos debemos aspirar, y la igualdad de lo que hablan todos los ordenamientos, tanto internacionales como nacionales, y las mismas leyes que se aplican en el Distrito Federal. El tema de la discapacidad es sumamente complejo, y también las personas no alcanzan a dimensionar cuáles son las verdaderas condiciones de lo que es la discapacidad. Y todo esto se debe a un antecedente histórico que hemos venido arrastrando, donde la discapacidad siempre ha sido vista como una enfermedad, como una desgracia, como incluso hace algunos tiempos se veía la discapacidad como un castigo de los dioses, o como algo que se había ganado uno por portarse mal. Eso hizo que la discapacidad fuera vista siempre atendiendo a las limitaciones de las personas. Tradicionalmente se veía a las personas que tenían algún tipo de discapacidad y bueno, se les compadecía y se les trataba de ayudar por solidaridad, por humanidad o por caridad. Sin embargo, el tema de la discapacidad ha venido evolucionando a través de la historia. Se pasó de verlo como una desgracia y de tratar de evitarlo, a tratar de regresar a las personas con discapacidad a los marcos que se conocían como normales. Se trató de rehabilitar a todas las personas con discapacidad y hacerlas lo más normal posible, como se concibe la normalidad, cuando la discapacidad no es ninguna normalidad. La discapacidad en sí es una limitación que tenemos los seres humanos, que se puede desprender desde una enfermedad, un accidente o de las mismas cargas genéticas que se tienen y nacer con ello. Entonces la discapacidad no es ninguna tragedia, la discapacidad es la prueba de lo frágil que es el cuerpo humano, de lo fácil que se puede perder alguno de los sentidos o de lo fácil que se puede perder las habilidades que tenemos. El simple transcurso del tiempo hace que las habilidades de los seres humanos vayan disminuyendo. Conforme avanza la edad, empezamos a tener
problemas de audición, tenemos problemas de la vista, y ya no nos trepamos a los camiones como cuando teníamos 15 años, ¿no? Entonces, la discapacidad es parte de la humanidad, es parte de nosotros. Esas limitaciones que para unos son más evidentes que para otros, y que a unos les toca más temprano que a otros. La discapacidad, como les decía, ha sido vista atendiendo a las limitaciones que tienen las personas. Generalmente, cuando alguien enfoca a una persona con discapacidad, lo primero que se imagina es lo que no puede hacer. Si vemos a un ciego, él no puede ver. Y si vemos a un sordo, él no entiende, no escucha. Y si vemos a alguien en silla de ruedas, él no sube escalera y él no camina, ¿no? Pero no es eso la realidad de las personas con discapacidad. O sea, los ciegos desarrollan sus demás sentidos para compensar el sentido que le falta. Su olfato, su oído se afina más que nosotros. ¿Sí? El tacto, son tipos que perciben y tienen una sensibilidad para todo esto, ¿no? Y los sordos igual. Los sordos adquieren toda la información a través de su vista y no pierden detalle y tienen una visión panorámica que les permite llegarse toda la información que está a su alrededor. Y las personas con discapacidad motriz utilizamos ayudas técnicas para hacer muchas cosas y a veces mucho mejor que ustedes. En una silla de ruedas somos más rápidos que ustedes, tenemos aparatos donde podemos conducir los vehículos, desarrollamos la habilidad para manejar, desarrollamos todo. Y es precisamente cuando las personas con discapacidad empiezan a desarrollar sus habilidades, cuando viene la lucha por los derechos. Porque anteriormente, cuando las personas con discapacidad eran destinadas a un rincón de la casa, pues se les alimentaba, se les aseaba y se les dejaba ahí como parte del mobiliario. Pero cuando las personas con discapacidad empiezan a salir de casa y se dan cuenta que hay una ciudad que no es accesible, cuando quieren estudiar y se dan cuenta que las escuelas no son accesibles, cuando un director te dice que no puede inscribir a tu hijo porque no tiene baño adaptado y si tu hijo se te hace del baño, él no quiere meterse en ese problema, cuando por falta de condiciones te violan tus derechos, es cuando las personas con discapacidad inician un movimiento social donde dicen no más. Y empezamos a trabajar y a luchar por todos nuestros derechos y se genera un movimiento social de alcance internacional. De alcance internacional que termina con una convención internacional que establece los derechos de las personas con discapacidad y que menciona cuáles son las obligaciones de los estados para que las personas con discapacidad puedan ejercer todos sus derechos, que no es otra cosa más que las condiciones adecuadas para que las personas con discapacidad ejerzan libremente sus derechos y puedan aspirar a una mejor calidad de vida. Para ello, nos hemos encontrado con barreras fuertes, pero lamentablemente las barreras más fuertes no son las físicas. Las banquetas se rompen, los edificios se rompen, se tiran y se vuelven a levantar. Pero la visión que tiene la sociedad de las personas con discapacidad es sumamente difícil de cambiar. Existe una gran resistencia para que las personas entiendan que esta sociedad está conformada por una gran diversidad de personas. Diversidad en el pensamiento, diversidad en las apariencias, diversidad en las habilidades, diversidad en las creencias, hasta en la fe hay diversidad. No hemos logrado entender que somos parte de un todo y que es precisamente las diferentes piezas de ese todo lo que conforman la grandeza o la pobreza de un país, ¿no? En este caso de esta ciudad. Para nosotros es, como les decía, sumamente gratificante saber que instituciones como el COPRED se están preocupando por hacer este tipo de actividades, de dar este tipo de información a todos ustedes y de ayudarnos a generar esa conciencia de respeto. Se habla mucho de la no discriminación, llegando a confundir la no discriminación con un derecho. El derecho es a la igualdad. Todos tenemos derecho a ser iguales y tratados iguales.
Cuando nos discriminan es cuando violan esos derechos. El principio de no discriminación pretende que todos ejerzan sus derechos sin esas diferencias basadas en prejuicios, en condiciones de preferencia, de apariencia, de discapacidad. Eso es lo que nosotros estamos trabajando. Queremos una ciudad igual bajo el principio de la no discriminación. Que el tener una discapacidad no justifique a nadie para evitarnos estudiar, evitarnos trabajar, evitarnos tener una familia, evitar salir y disfrutar de esta ciudad que es de todos. Para ello hemos realizado muchas acciones y esta es una de ellas. Mis colaboradores en un momento estarán platicando con ustedes y dándoles una muestra de lo que es la visión que nosotros estamos tratando de crear sobre el tema de la discapacidad. En ustedes estamos haciendo el trabajo más arduo, el cambiar la forma de ver a las personas con discapacidad, el poder entender lo que realmente somos las personas con discapacidad y lo que realmente queremos hacer. Nosotros, al igual que ustedes, tenemos aspiraciones, tenemos deseos, tenemos frustraciones y también tenemos limitaciones, pero es parte de la naturaleza humana. Nosotros somos los arquitectos de nuestro propio destino y son ustedes quienes abonan a que esto sea fácil o a que esto sea difícil. Es la sociedad la que ofrece resistencia, es la mentalidad la que se empeña en seguirnos viendo con caridad, con lástima y queriendo resolver los problemas en lugar de permitirnos que nosotros mismos podamos conseguir lo que pretendemos. Nosotros somos igual que ustedes. Habrá triunfadores entre nosotros y habrá gente que se conforme con una vida cómoda y sin tanto esfuerzo. Pero en todo caso eso tendrá que ser una decisión personal. Que cada uno de nosotros decida hacia dónde quiere llegar, pero que no sea esa sociedad quien nos limite y nos diga hasta dónde podemos llegar. Nosotros tenemos la respuesta en nuestra mente y en nuestro corazón. Llegamos hasta donde nuestro coraje no lo permite. Mis compañeros van a hablar con ustedes y les van a enseñar la visión que queremos transmitirle a todos ustedes y que queremos que nos ayuden a transmitir a todos esos escenarios, a sus familias, a sus amigos, porque solamente así podremos ir construyendo una ciudad mejor, una ciudad completamente incluyente, basada en el respeto y la dignidad. Muchas gracias. Bien, ya de lo que hablaba un poco nuestro director, el licenciado Armando, era exactamente este itinerario histórico desde el cual se ha ido abordando, se ha ido revisando y por tanto tratando e interactuando con el tema de la discapacidad. Nos encontramos propiamente ante 3 modelos, podemos hablar más precisamente de 4, pero están muy homologados estos unos últimos 2, y exactamente a lo largo del recorrer de la humanidad hemos ido viendo estos constructos sociales, estos modos de representar en la sociedad la misma discapacidad. Y podemos hablar de un primero del que ya nos hablaba nuestro director, que es el modelo eugenésico, este que ve la discapacidad como una desgracia o como un castigo de los dioses o un daño que tiene que pagar el sujeto del delito o su descendencia por algún error cometido. Y exactamente en este modelo eugenésico, cuya raíz de este vocablo es griega, eu, bueno, génesis, origen, se entiende exactamente que los que nacen o adquieren una discapacidad no tienen un buen origen. Y entonces, al no tener lo necesario o contar con los parámetros
convencionales con los que la humanidad se rige quedan excluidos de la sociedad, o en el mejor de los casos son vistos desde una perspectiva de conmiseración. Y entonces, en este modelo eugenésico, tal pareciera que la discapacidad no es propia del hombre, y entonces sería mejor que no existiera. Un segundo modelo es el modelo médico rehabilitador, y se centra ciertamente en la persona, y si podemos hablar de algo positivo es los avances desde la ciencia, desde la técnica, la tecnología, en temas como las prótesis, las órtesis y demás, pero se centran en la persona como alguien enfermo, por tanto como alguien que necesita salir y superar esa condición, porque la discapacidad es una enfermedad. Y entonces las patologías, las características físicas, sensoriales, intelectuales, que afectan desde este modelo médico rehabilitador a la persona humana, pueden y deben ser curadas. Y entonces es la persona la que se tiene que adaptar al entorno físico. Si te quieres desplazar, si quieres salir de un cuarto en el que puedes quedar confinado, tú tienes que encontrar los medios por el camino de la medicina, por el camino de la ciencia. Y ciertamente, insisto, tuvo grandes logros este modelo médico rehabilitador, pero lo que ya nos decía nuestro director, las personas que no ven, queremos que vean, las personas que no escuchan, queremos que escuchen, las personas que no caminan o que su movilidad es reducida, queremos que estén, diríamos, al 100% desde la perspectiva médico-rehabilitadora. Y entonces, rehabilitar al paciente con discapacidad es el principal objetivo de este modelo. Y entonces queda reducido la persona a un paciente, a alguien que tiene que sufrir operaciones, terapias para superar la discapacidad. Un tercer modelo, y este es aunado al modelo de derechos humanos, que contempla a la persona desde su ser persona, por tanto, alguien con dignidad, alguien con voz y voto, alguien con derechos. Es un modelo social que parte del postulado de que la discapacidad es una construcción social, por tanto es modificable, porque la misma sociedad se va modificando a lo largo de la historia. Y por tanto se presenta en un contexto físico, político y social con el que interactúa, y al hacerlo, tanto el entorno como la discapacidad se redefinen cada vez. Se habla de una interacción, no se habla de un paciente y entonces se ponen los polos: paciente, sociedad, médicos, o discapacidad, sociedad. Si no hay una interacción en la cual está llamado a redefinirse tanto la discapacidad como la misma sociedad. Y entonces, para este modelo es la sociedad, no la persona, ya como sucede en el modelo médico rehabilitador. La sociedad es la que debe modificarse, transformarse, diseñarse y organizarse para responder a las demandas de las personas con discapacidad de alcanzar esto: su participación plena en todos los aspectos de la vida, en igualdad de condiciones. Y aquí aterrizamos exactamente al tema que hoy nos compete: el derecho a la igualdad y el principio de no discriminación, respetando y asumiendo inclusive la diversidad como una riqueza. Cuando nosotros vemos a alguien que en lo convencional es diferente para nosotros, marcamos exactamente esa diferencia y podemos partir del prejuicio para caer en un estereotipo. Ese estereotipo, como no es lo convencional, como no es lo común
a la realidad a la que nosotros estamos acostumbrados, comenzamos a discriminar. Y cuando discriminamos, no basta con eso, podemos llegar a un paso más, como lo es la aniquilación, la anulación. Ha sucedido desde la perspectiva del modelo eugenésico que la discapacidad es algo que no tendría que formar parte de la humanidad. ¿Y por qué, si tenemos tantos avances científicos y tecnológicos, siguen haciendo niños con discapacidad? Y esto seguramente es una idea que impera y podría ser plausible para la gran mayoría de nosotros. Y poder entonces descubrir y ver, mejor dicho, a la persona con discapacidad como alguien que puede superar esa condición, pero desde un aspecto médico, desde un aspecto rehabilitador. Lo que queremos nosotros plantear es que la persona con discapacidad, desde su condición de vida, desde las capacidades que tiene, pueda tener la igualdad y la oportunidad para competir en este mundo, también a la par de las personas sin discapacidad. Y entonces es aquí donde la sociedad tiene que entender que es ella, es decir, nosotros, porque a veces cuando hablamos de la sociedad, decimos es un tercer sujeto aquí en acción, y somos cada uno de nosotros, personas con discapacidad, personas sin discapacidad, los que tenemos que aprender a modificar nuestro entorno. Aquello de lo que ya hablaba nuestro director, esas barreras culturales, esos estereotipos que discriminan, y también ese entorno físico que, por no tener en cuenta estas realidades y estas necesidades, hacen que una simple acera se vuelva un camino tortuoso para una persona con discapacidad motriz. El modelo social mira a la totalidad de la persona como aquella sujeto de derechos con voz y voto. Y ese voz y voto capaz de incidir y de transformar nuestra sociedad para que sea esto, amigable, incluyente, integradora. Hablaremos más adelante al respecto de lo que es para nosotros la integración, pero es el derecho de igualdad lo que permite que contemplemos, que abordemos y descubramos y valoremos por tanto la discapacidad como una condición de vida. Vamos a definir el concepto de discapacidad. Ya Javier nos dio un contexto, junto con Armando, un contexto histórico sobre la discapacidad en México. Ahora, la Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad, en orden a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, promovida por México y signada en 2008, que entra en vigor en 2008 y que tiene que armonizarse con los ordenamientos locales, define a la discapacidad como un concepto que evoluciona y resulta de la interacción de las personas con deficiencias con el entorno en el que viven, y el grado en el que su participación se ve favorecida o limitada. Es decir, este derecho a la igualdad del que nos hablaba Armando se manifiesta con una participación plena y equitativa en la sociedad, en igualdad de condiciones con el resto de la sociedad. Entonces, es la sociedad la que tiene que proporcionar esas condiciones. Las conductas discriminatorias o las conductas no discriminatorias comienzan con el lenguaje. ¿Qué piensan ustedes de esta expresión? Persona con capacidades diferentes. Que está mal, ¿verdad?
esta expresión, a pesar de que sabemos que está mal, se sigue usando mucho, y se sigue usando porque se sustenta en los medios de comunicación. Hay muchas ideas que permean en nuestro imaginario y que ni siquiera sabemos cómo llegaron ahí. Les voy a poner un ejemplo. Ustedes van a completar la frase que yo voy a decir. El que no tranza, no avanza. Fíjense, casi como a coro, todos no sabemos la respuesta. ¿Qué ocurre cuando una madre, un padre, una familia le preguntan, una familia que va a tener un hijo le preguntan, ¿qué quieres que sea? ¿Qué dicen? Niño, niña, que nazca bien. Niño o niña, pero que nazca bien. A mí siempre se me ocurre preguntar cuando oigo esta respuesta, ¿qué es bien? ¿Qué es bien? Porque no nos damos cuenta de que estamos condicionando una realidad que no está a nuestro alcance, ¿no? Y también una siguiente pregunta, ¿y si no? ¿Qué hago? Me ubico en el modelo eugenésico y entonces digo, ¿hay que acabar con las personas con discapacidad? O sea, a los sordos hay que darles implantes cocleares, a las personas paralíticas, como es mi caso, que hay que amputarnos la pierna y darnos unas prótesis biónicas para acabar con nosotros. No es así. Y todo esto se manifiesta justamente en el lenguaje muchas veces. Es una expresión incorrecta, debido a que todos tenemos capacidades diferentes. Y no permite el reconocimiento del colectivo de las personas con discapacidad como un grupo social que pugna por el reconocimiento de sus derechos y el derecho a la igualdad sobre todo. ¿Qué les parece esta expresión, discapacitado? ¿Perdón? Pésima. Efectivamente, es una expresión incorrecta porque pareciera que define a toda la realidad compleja que es la persona humana con alguna deficiencia específica, este término, ¿no? Es como si dijéramos el gordo, la güera, el chaparro, ¿no? El flaco. O sea, nosotros, como personas con discapacidad, somos más que nuestra propia discapacidad. No podemos permitir que un sustantivo califique toda la realidad de nuestra persona. Entonces también es un término inadecuado. ¿Qué les parece? Personas especiales. ¿No les parece como salido de una tarjeta de Sanborns? Yo cuando voy a veces a esperar a alguien en el Sanborns no me pongo a ver los libros porque normalmente están peor que las tarjetas. Pero me parece salido de una tarjeta de Sanborns. Yo les decía hace un rato en la mañana a compañeros de la delegación Cuauhtémoc que he terminado más de 3 noviazgos porque me dicen, es que es muy especial. Eso no dice nada. Eso no dice nada. Es una expresión que en el fondo enmascara un sentimiento, una manifestación de segregación, ¿no? Porque especial es como rarito, como diferente, como, ¿no? Está negando tácitamente este derecho a la igualdad. Bueno, esto ya ni qué decir, ¿verdad? Inválido o minusválido. Centran el valor de la persona en una deficiencia específica. Pasa un poco lo mismo que con el término discapacitado, solo que es más grave porque además establece un juicio de valor, ¿no? Inválido el que no vale, minusválido el que vale menos. Lo triste es que todavía hay leyes en nuestro país que siguen usando estos términos. Precisamente uno de los esfuerzos de este instituto es el de armonización legislativa con la convención para ir armonizando, valga la redundancia,
para ir poniendo en orden toda nuestra normativa respondiendo a los planteamientos de la Convención. Estos, ¿no? Usamos diminutivos. Yo digo que somos muy dados a echarle chochitos o mermelada o melcocha o lechera a la realidad, ¿no? Y terminamos haciendo una cosa que a la primer cucharada induciría un coma diabético. Son términos que enmascaran también una discriminación porque denotan una anomalía y una carencia y colocan a las personas con discapacidad en situaciones de necesidad o de dependencia respecto de los demás. ¿Esta qué les parece? ¿Qué les parece? Cada vez que me la dicen me siento más anormal todavía. Exacto, además le hacen así, dicen normales entre comillas, ¿no? Y mueven los deditos como si tuvieran artritis reumatoide, ¿no? Persona normal, a mí me parece que es extremadamente agresiva, porque de inmediato nos coloca a los que no cumplimos con esa, digamos, construcción social ideal de lo que sería lo humano, como anormales, ¿no? Y como les digo, a ver que me digan en mi cara que soy anormal, ¿no? O sea, es un poco... Entonces es tremendamente agresiva y en el fondo también es discriminatoria. Y como decía Armando, ¿de veras todos ustedes piensan que la discapacidad está tan lejos de nosotros? Está a la vuelta de la esquina, está a la vuelta de unos años. La mayor prevalencia de discapacidad en la Ciudad de México y en general en el país es la edad avanzada. O sea, todos vamos a llegar allá, más tarde o más temprano. Entonces, al ser parte de la condición humana, esta misma fragilidad, pues es normal. Mi bastón no es de Marte, ni de Venus, ni de Narnia. Esto también es interesante. Padecer, sufrir o ser víctima de una discapacidad. La discapacidad no se padece, no se sufre. Uno aprende a vivir con ella. O sea, no hay más que de esta sopa, maestro, ¿no? Es una condición con la que uno aprende a vivir. Lo que se padece o se sufre son las barreras sociales, culturales y del entorno que nos impiden el acceso a nuestros derechos, que nos impiden la realización de las mismas actividades que cualquiera, porque como lo decía Armando, los deseos, las aspiraciones, los fracasos, en general nuestro corazón es el mismo. Estos diminutivos, ¿no? Aunque pongamos el diminutivo, la conducta discriminatoria está ahí: cieguito, cojito, tullidito, sordito, jodidito, ¿no? O sea, es enteramente lo mismo. O sea, aunque le eche chochitos, lo estoy discriminando. Implica que no se nos considera como personas completas y con un trato que sea digno, ¿no? E igualitario. Vamos ahora a las expresiones correctas. Expresiones correctas: persona con discapacidad visual, persona ciega, persona con discapacidad física o motriz, motora o motriz, persona con discapacidad auditiva o persona con sordera o persona sorda, persona con discapacidad mental o psicosocial. En general, personas con discapacidad. Ahora que si me preguntan, yo prefiero que me llamen por mi nombre, ¿no? Para las personas que no viven con una discapacidad, es simplemente personas sin discapacidad. Acuérdense, hay que desterrar este terminajo de lo normal o lo anormal, ¿no?
La discapacidad se presenta, se tiene o se vive. Es una condición de vida. No se sufre ni se padece. No es una desgracia. Como principios generales, tendríamos que decir que es una condición de vida que se manifiesta por un modo diferente de realizar las mismas acciones cotidianas. La discapacidad no es sinónimo de insuficiencia o de incapacidad. Otra vez lo que les decía, no se sufre ni se padece, sencillamente vivimos con ella. Las personas con discapacidad tenemos los mismos derechos y dignidad en razón de nuestro propio ser persona. Hay que evitar, por tanto, el trato asistencialista. Uno de los principios básicos de la relación con una persona con discapacidad es primero preguntar, ¿necesitas ayuda? Y luego, ¿cómo te puedo ayudar? No dar por sentado que necesitamos la ayuda. No dar por sentado que sabemos qué es lo que necesita el otro. Ese es un principio básico, sea la discapacidad que sea. Muchas veces ven a las personas usuarias de silla de ruedas tratando de entrar a la puerta y dicen, aquí está estorbando, y te empujan y te ponen, o sea, y si no quieres ir allá, eso es una forma de ejercer violencia. O si iba saliendo y lo regresan. Es una forma de ejercer violencia, ¿no? Entonces, lo interesante de esto, yo sé que vamos rápido porque el tiempo nos hemos colgado un poco, pero lo interesante de esto es que las palabras son expresión de nuestro modo de relacionarnos con la discapacidad y el respeto comienza por ella. Siempre como un principio general, las personas con discapacidad, como cualquiera de nosotros, salimos acompañados. Pero una conducta muy común es que si yo voy acompañado de alguien sin discapacidad, mucha gente, aún refiriéndose a mí cuando yo estoy presente, se dirigen a mi acompañante, aunque no tenga discapacidad intelectual, y aunque se tenga, siempre hay que dirigirse a la propia persona, ¿no? Nunca hablar de ella como si no estuviera presente. Este es lo que decía Javier en el modelo genésico, es como una expresión de esta aniquilación. Venimos hablando de cómo expresarnos, cómo interactuar con las personas con discapacidad. Precisamente, ahorita Mauricio decía, bueno, si a mí me preguntan, me encantaría que me hablaran por mi nombre. Precisamente eso sucede cuando hay contacto, cuando hay interacción. Pero es fundamental el primer contacto. Y ese primer contacto con una persona con discapacidad vaya a hablar del conocimiento, del respeto y de lo que también nosotros reconocemos en esa persona, su dignidad. Porque ese primer contacto, independientemente de que los lleguemos a conocer y sepamos su nombre, ya marcará la empatía o la antipatía que podamos provocar en el encuentro. Cuando nosotros, como Instituto para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad, tenemos la tarea de hacer políticas públicas, nos comenzamos a preguntar precisamente qué vamos a proponer, qué es lo que vamos a buscar y en qué vamos a querer incidir en nuestra sociedad, en nuestra capital. Y precisamente vimos dos temas transversales y fundamentales, prioritarios, que son el tema de la sensibilización, este cambio de paradigma, y el tema de la accesibilidad. Y si se fijan, con estos dos elementos queremos nosotros ir modificando, ir eliminando las barreras tanto culturales como físicas. Y curiosamente, tratar a las personas con discapacidad, si yo les preguntara cuál es la primera palabra que se les viene a la mente con discapacidad,
podríamos encontrar un sinfín de ejemplos. En la mañana que estábamos, ya lo ha comentado Mauricio, con los de la delegación Cuauhtémoc, hacíamos este ejercicio y les decíamos que escribieran todas las palabras que se les vinieran a la mente lo más rápido posible sobre la palabra discapacidad. Y les pedimos que cada uno de ellos que participaron mencionaran la primera palabra, que es lo primero que se te viene a la mente. Encontramos palabras como limitación, como enfermedad, como desgracia, como limitación, como dependiente, y son expresiones que seguramente en lo cotidiano, en nuestro lenguaje coloquial, tenemos muy a la mano, y es casi con lo primero que nosotros nos expresamos al respecto de las personas con discapacidad. Por ello se nos hace importante preguntarnos cómo tratar a una persona con discapacidad. La primera norma y la más básica y fundamental es reconocer que es persona, por tanto que tiene dignidad. Esta es la norma básica. Y partimos de una regla de oro: trata a los demás como quieras que te traten. Ya lo decía Mauricio, es lo mismo que decir de discapacitado a calificar por una característica o por una acción o por un detalle a la persona en su totalidad, ¿no? Y podemos poner a un compañero el bombero. ¿Y por qué es el bombero? No, pues porque siempre la riega y no nos damos cuenta que ha sacado excelencia académica, laboral, puntualidad, y eso quiere decir entonces que no le está regando en toda su vida, pero quizá en algún momento la regó y eso ya lo determinó para que sea mejor conocido como el bombero. ¿Y cómo se llama el bombero? ¿Quién sabe, no? Casi siempre sabemos el apodo y pocas veces sabemos de la persona por su nombre. Aprender a ver la realidad, iluminarla desde el conocimiento correcto para tener acciones puntuales que hablen de esta integración. Por ello, esas normas generales de tratar a una persona por ser persona con dignidad parte de esto. Otras normas fundamentales para tratar a la persona con discapacidad es no dar por sentado que por ser persona con discapacidad requiere de nuestra ayuda, porque a veces hacemos el binomio de discapacidad igual a incapacidad, igual a dependencia, igual a limitación, y las personas con discapacidad pueden, y lo hacen, pueden tomar sus propias decisiones, ¿no? Entonces, ya lo que apuntaba Mauricio, si queremos ayudar, preguntar en primer lugar, ¿quieren, necesitan ayuda? La primera. Si no, pues obviamente, ¿verdad?, seguimos adelante. Y la segunda, ¿cómo ayudar? En un encuentro con operadores de RTP, nos decían, no, es que las personas con discapacidad son bien agresivas, hay personas que les intentan ayudar a una persona ciega y luego aventó el bastonazo. Pues por supuesto, si no preguntamos y llegamos sin previo aviso, a cualquiera de nosotros que nos agarren desapercibidos, por más que sea el esposo, la esposa, el compadre o la comadre, podemos reaccionar de manera violenta. Máxime cuando son personas que en el entorno social están lamentablemente acostumbrados a ser tratados con violencia y a ser exactamente segregados y discriminados con actitudes tan sencillas o tan sutiles. Sin embargo, vamos a ir abordando así elementos mínimos y fundamentales para tratar a personas con cada una de las distintas discapacidades. Con las personas con discapacidad mental intelectual, debemos dirigirnos a ellos con oraciones claras, utilizar expresiones simples y conceptos concretos, ¿verdad?